Seguimos aquí en Estados Unidos. Faltan solamente 6 semanas ya para esas próximas elecciones y amanecemos con dos encuestas donde la vicepresidenta Kamala Harris aventaja al expresidente Donald Trump en todo el país. Además, su campaña, la de Harris, recauda una cifra histórica de fondos en Nueva York. Mientras que este fin de semana Donald Trump visitó Carolina del Norte y convocó también a mítines en Virginia y en Minnesota. Vamos a enlazarnos en este momento con Edwin Pitti, quien nos tiene lo más reciente de esta reñidísima contienda electoral. Muy buenos días, Edwin. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Carolina y Paulina? Muy buenos días. Sin duda alguna, un fin de semana bastante ocupado para ambos candidatos. Kamala Harris no solamente visitando estados clave como Georgia, sino en Nueva York, en donde en un solo evento de campaña el día de ayer recaudó 27 millones de dólares. Pero en medio de todo esto también aceptando una invitación por parte de la cadena CNN para un segundo debate presidencial en contra de Trump el próximo 23 de octubre en Atlanta, Georgia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Harris. There's more to talk about, and the voters of America deserve to hear the conversations that I think we should be having on substance, on issues, on policies. What's your plan? What's my plan? And we should have another one before Election Day. Por su lado, el expresidente Donald Trump estuvo en el estado de Carolina del Norte, tal como ustedes mencionaban, pero aparte de ahondar un poco en sus posturas de inmigración, por ejemplo, con la promesa de acabar con la ciudad de Santuario, Trump respondió a la invitación de Harris de que ya es muy tarde para tener otro debate presidencial, sobre todo porque ya han iniciado las votaciones tempranas en varios estados. Aquí lo que dijo. The problem with another debate is that it's just too late. Voting has already started. She's had her chance to do it with Fox. You know, Fox invited us on, and I waited, and they turned it down. Y hablando de los últimos sondeos a nivel nacional, hay uno de la cadena NBC News que dice que Harris tiene una ventaja de 5 puntos porcentuales sobre el ex mandatario, y otra de CBS dice que esa ventaja de Harris es de 4 puntos y además le dan la delantera en todos los estados pendulares. Sin embargo, hay un sondeo muy interesante por parte del diario The New York Times en conjunto con el Siena College, donde la situación es un poco diferente con respecto a estados que son clave. Por ejemplo, en el caso de Arizona, Trump lleva una ventaja, él tiene un 50%, Kamala Harris un 45%. En Georgia, Trump tiene un 49% y Kamala Harris un 45%. Y en el estado de Carolina del Norte, Trump tendría un 49% y Kamala Harris un 47%. Nuevamente un sondeo del diario The New York Times y el Siena College. Edwin, antes de despedirnos te pregunto, sabemos que Kamala Harris ha decidido no participar en una tradicional cena benéfica. ¿A qué se debe esta decisión? Sí, estamos hablando de la cena benéfica All Smith que se da en la ciudad de Nueva York, donde históricamente siempre asisten ambos candidatos a la presidencia, donde comparten chistes y de todo un poco. El humor es lo que reina prácticamente en ese evento, pero la campaña de Harris dice que ella quiere enfocarse en aprovechar el tiempo que le queda y visitar estados clave. Pero la verdad, según expertos, es que una de las personas que se encarga de organizar este evento es un cardenal católico que fuertemente ha criticado a los demócratas anteriormente. Y la verdad es que muchos dicen que Harris no se quiere exponer, ya que actualmente pues, los católicos están apoyando ampliamente al expresidente Donald Trump. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes. Edwin, muchísimas gracias por la información. Te vemos más adelante. Vamos ahora a Alabama, donde han sido revelados los nombres de una mujer y 2 hombres que murieron este sábado en una balacera en Birmingham y donde otras 17 resultaron heridas. Las víctimas son Anita Holloman, Taj Booker y Carlos McCain. Danay Rivero nos tiene el recuento de lo que se ha vivido en las últimas horas. Una de las zonas de entretenimiento más conocidas en Birmingham, Alabama, fue escenario de un tiroteo que cobró vidas y dejó muchos heridos. Según las autoridades, el incidente, que ocurrió poco antes de la medianoche del sábado, no se trata de un acto de violencia casual. Creemos que el tiroteo estaba destinado a una persona en particular o que alguien estaba dispuesto a pagar dinero para que asesinaran a esa persona, dijo la policía, y también que no hubo un altercado anterior al tiroteo. Revelaron que de un vehículo que estaba en el área salieron varias personas que perpetraron el tiroteo y luego huyeron en ese mismo auto.
Estos dispararon contra un grupo numeroso que se encontraba en el exterior del área de Five Points South, donde se aglomeran muchas personas para frecuentar restaurantes, bares y locales de música. En este video se puede ver a varias personas gritando a raíz del tiroteo y cerca un cuerpo que yacía en la acera. También a una mujer refugiándose detrás de un auto. Un oficial de la policía estaba en la escena. Estamos viendo demasiadas discusiones que se resuelven a balazos. Y es que Birmingham, en los últimos tiempos, es escenario de tiroteos. En julio, 4 personas murieron y 9 resultaron heridas en otra balacera contra un club nocturno. Ese tiroteo sigue sin resolverse. Y en el mes de mayo, 2 personas fueron detenidas tras un tiroteo donde 2 grupos comenzaron a dispararse entre sí, dejando a varios heridos y al menos un muerto. El propio alcalde de Birmingham hizo un llamado. Los funcionarios electos a nivel local, estatal y nacional tienen el deber de resolver esta crisis, esta epidemia de violencia armada. La mayoría de las víctimas mortales fallecieron en la escena. Cuando el tiroteo ocurrió, las personas que recibieron impactos de bala se encontraban afuera de los locales, en la acera o en la calle. El lugar donde sucedió es muy cerca de la Universidad de Alabama en Birmingham. La policía dijo que el FBI está colaborando en la investigación y piden la ayuda del público. Incluso hay una recompensa de hasta $5,000 por proveer información esencial en el caso. Regreso al estudio. Danay, muchísimas gracias. Por cierto, el Departamento de Policía de Birmingham está investigando otra balacera registrada este domingo donde un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente lesionada. Según los investigadores, este tiroteo podría estar relacionado con el que ocurrió el sábado y hasta el momento aún no está claro si estos disparos fueron realizados desde un automóvil o si él o los atacantes descendieron de ese vehículo. Caro. Al tiempo, Pao, que líderes mundiales se dan cita en Nueva York para esa Asamblea General de la ONU y la policía intensifica la seguridad y hasta cierra varias calles. Aunque hasta este momento afortunadamente no hay amenazas concretas y creíbles, se esperan manifestaciones en el marco de este importante evento. Y justamente nos conectamos en vivo con Peggy Carranza, que nos tiene más detalles. Peggy, arrancando la semana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nos encontramos en Midtown East, en Manhattan, frente a la Organización de las Naciones Unidas, donde, como lo dices, es una semana crucial para la Asamblea General, ya que se espera que en este lugar se reúnan más de 100 líderes mundiales, incluyendo el presidente Joe Biden, quien se espera que llegue a la ciudad de Nueva York el día de hoy. Por otra parte, además, se espera que él inaugure lo que es el debate general que comienza precisamente este martes. Además, como sabes, este sería la última vez que él esté en este escenario debido a que culmina su término como presidente muy pronto. Mientras tanto, también se espera que ante la Asamblea hablen presidentes como el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este mismo miércoles, así como también el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, esto sería el jueves, y también el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también este jueves. Todo esto mientras se espera que el tema de la guerra precisamente en Ucrania, en Gaza, la guerra también en Sudán y el cambio climático sean los que dominen precisamente esta sesión en un año que ha estado plagado de caos y de violencia. Todo, como lo dices, en medio de una gran presencia policial donde también se esperan múltiples protestas precisamente debido a muchos que piden que cesen precisamente estos conflictos. Mientras tanto, veamos lo que han dicho las autoridades. By bringing together more than 10 representatives from different agencies, we ensure unified and strategic approach. Sometimes we screen during the high-level period up to 22,000 delegate staff and non-UN entities per day. 22,000, that is a high number. Y la seguridad es aún más extrema debido a que hay preocupación luego de los 2 intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump. De hecho, se espera que haya cientos de cámaras de seguridad, así como también drones, botes por parte de la Guardia Costera, así como también la unidad canina y, como lo dijeron, la coordinación precisamente de más de una decena de agencias del orden. Regreso con ustedes. Y te pregunto, Peggy, ¿qué se le está pidiendo a la gente que vive o que trabaja en esa zona?
El comisionado interino de la Policía de Nueva York le ha pedido a la población que si puede use transporte público para trasladarse, ya que se espera una gran congestión vehicular, como ya sabes, por las medidas de seguridad, además también por la visita de todos estos líderes mundiales, así que hay que tener precaución. Y también mucha paciencia, Peggy, como siempre. Muchísimas gracias.